Ahí está. Hola Michelle, buenos días. ¿Cómo estás? Mucho- Todo bien, Mafer, ¿y tú? Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Bueno, Michelle, te cuento, este espacio es para que tú empieces a contarnos un poco de tu historia. Me gustaría que te puedas presentar y nos digas quién eres, qué haces, cuántos años tienes. Ok. Muchas gracias, Mafer. Te agradezco mucho el espacio y el tiempo para poder escucharme, ¿verdad? Mi nombre es Michelle Sánchez. Yo generalmente me dicen Michi, las personas que son cercanas a mí, algunos pacientes también, pero me llamo Michelle. Tengo 27 años, en diciembre cumplo 28. ¿Quién soy? Pues soy Michelle. Creo que no encontraría otra palabra más para definirme, pero soy Michelle. Me dedico al área clínica. Yo soy psicóloga clínica, trabajo puramente en la clínica, me gusta mucho lo que hago, aprendo mucho de mis pacientes. Creo que es algo que no imaginaba que iba a pasar, ¿verdad? Que me gustara tanto mi trabajo. Es cansado, pero me gusta. Y pues también me dedico a otras cosas. Soy voluntaria de un servicio en iglesia, ¿verdad? Soy creyente, entonces me gusta mucho involucrarme en el servicio en la iglesia en donde estoy. Trabajo con niños. En el área clínica no trabajo con niños, es decir, no atiendo niños, Ok. pero fuera de la clínica me gustan los niños. Entonces, ya llevo algunos meses trabajando con niños. ¿Qué más? Me dedico a estar con mi familia, ¿verdad? Especialmente con mi esposo y con mi perrita. Tenemos una perrita. No tengo hijos. Ok. eh, y me gusta mucho el tiempo con mi familia, especialmente con mi esposo. Cuidamos mucho nuestro tiempo de calidad, pero también me gusta mucho mi tiempo a solas. Soy una persona amable, sociable, sí, pero también para mí mi tiempo a solas es mi espacio de autocuidado, ¿verdad? Entonces me cuido mucho mi tiempo, el tiempo que dedico a mí misma, me gusta mucho, lo disfruto. Pero también me gusta, obviamente, pasar tiempo con mis amigos, ¿verdad? Soy una persona de bastantes conocidos, pero mi círculo cercano es chiquito y lo atesoro mucho. Y pues creo que eso es lo que más, eso es a lo que me dedico, ¿verdad? No solo a trabajar, sino a procurar tener una vida un tanto balanceada y lo más tranquila que puedo fuera del trabajo. Buenísimo, Michelle. Gracias por compartirnos una parte tan esencial de tu vida, ¿verdad? Y poder conocerte antes de entrar al tema, ¿verdad? Yo estoy procurando platicar con algunos profesionales o con personas que quieran compartir un poquito de su historia y sé que esta parte pues es bien significativa para las personas que lo van a ver, porque justamente lo que estamos buscando es seguir concientizando, ¿verdad?, de lo importante que es la salud mental en el ámbito de todas las personas, ¿verdad, Michelle? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de tu historia con el cáncer, ¿verdad? Sé que esta parte ha sido muy dolorosa, pero también de mucha fortaleza para ti. Entonces, me gustaría escuchar también tu experiencia con esta situación, ¿verdad? Ok. Bueno, pues em, no parece. Y a veces quiero creer que no me pasó nada, pero yo sé que sí pasó. Así que, em, pues a mí me diagnosticaron cáncer de mama cuando yo tenía 25 años, en enero del 2022. Esa fue la fecha en donde me dieron el diagnóstico como tal, pero obviamente yo sabía que algo no estaba bien con mi cuerpo unos meses antes del diagnóstico. Yo empecé a sentir como, en general no tuve síntomas, ¿verdad? Porque el tema del cáncer es amplio. Hay diferentes tipos de cáncer, inclusive hay diferentes tipos de cáncer de mama. Y en octubre del 2021 yo sentí algo en mi mama izquierda
Y obviamente se lo conté a mi esposo, ¿verdad? Le dije, mira, siento algo raro. Y él me dijo, pues hay que agendar, hay que ir al doctor. Pero en ese entonces, yo, la verdad, no le puse mucha atención porque yo dije, qué raro, o sea, es una mujer joven y el cáncer de mama es una enfermedad de mujeres mayores. Y no, no es de mujeres mayores. Entonces, pues agendé mi cita, pero mi doctora estaba de vacaciones. La cosa es que se pospuso mucho la primera consulta y de octubre a enero, yo esperé todo ese tiempo para ir y de octubre a enero, obviamente, lo que yo había sentido había crecido. Entonces, ahí inició todo el proceso, ¿verdad? De exámenes, de consultas, de evaluaciones, para llegar pues al diagnóstico, ¿verdad? Te hacen generalmente varias evaluaciones. Es raro en mujeres jóvenes, pero yo le agradezco profundamente a mi ginecóloga porque en ningún momento ella dudó en referirme, ¿verdad? Ella cuando lo vio, cuando sintió, era un tumor, ¿verdad? Grande y inmediatamente me envió a hacer un ultrasonido mamario. Del ultrasonido mamario me mandaron a hacer una biopsia. De la biopsia esperé un par de semanas en lo que se confirmó, ¿verdad? Que sí era un tumor maligno, ¿verdad? Claro. Ujú. Cuando te diagnostican o te dan, digamos, em, cuando llegas, digamos, a esta parte donde te dicen o te, más bien te dicen cuál es el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste tú en ese momento, Michelle? Mira, fue difícil, pero yo creo que fueron más difíciles los días de espera. Es decir, Ujú, el día que yo fui a recibir el diagnóstico, porque me lo dio mi ginecóloga, en cierta parte va a sonar raro, pero era algo que yo esperaba. Es decir, yo ya quería tener una respuesta porque a mí me costó mucho el tiempo en donde yo no sabía qué era, como esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ujú, cuando a mí me dieron el diagnóstico, obviamente yo siempre les cuento a mis amigos y a mi familia que se sintió como que caes a un vacío, ¿verdad? O sea, estás como en tu centro, tienes todo está en orden, pero cuando te dan un diagnóstico así, se siente como que caes a un abismo que no conoces y literalmente se siente como que no estás presente en tu cuerpo. Yo no sé si en ese momento viví algún tipo de despersonalización, no sé, pero yo sentía que no estaba presente, ¿verdad? O sea, mi cuerpo estaba ahí, pero ujú. mi mente no estaba en ese momento. Entonces se sintió como que si yo me desconecté por unos minutos en lo que procesar lo que me acaban de decir. Entonces, sí se sintió físicamente súper feo. Es una Claro. sensación fea. Es eso, ¿verdad? Como de desconexión. Me sentí desconectada. Y creo que me tomó un montón de tiempo volver a sentirme conectada con mi cuerpo. O sea, no fue solo ahí, sino que todo el proceso del tratamiento hasta que ya volví a sentir que yo estaba en mi cuerpo. Y decís algo bien importante acá que es, perdón, que es la parte, digamos, de la desconexión, ¿verdad? El momento del impacto, del tipo de, pues, de lo desconocido en ese momento, ¿verdad? Que no sabías qué era lo que iba a seguir o a continuar, qué esperabas, ¿verdad? Y me decís algo bien importante que es justamente esa parte de decir, bueno, yo, a mí me tomó mucho tiempo volverme a sentir conectada con mi cuerpo, ¿sí? ¿Podrías decirnos en este momento, verdad, que hemos estado hablando de esto, qué hiciste justamente para volver a sentirte conectada con tu cuerpo? ¿Qué requeriste, digamos, justamente para volver a sentir esa conexión? Pues mira, creo que ahorita estoy conectada con mi cuerpo de nuevo, con mi nuevo cuerpo, porque mi cuerpo no es igual que el que tuve. Y creo que a veces es difícil, ¿verdad? Porque uno no piensa que una enfermedad también es un duelo, ¿verdad? Es una pérdida. Perdiste tu salud
y hasta cierta parte también en este proceso perdí muchas cosas. Físicamente perdí muchas cosas. em, Significativamente también perdí muchas cosas y una de esas cosas que perdí fue justamente la conexión que yo tenía con mi cuerpo, porque cuando yo inicié el tratamiento, por todos los efectos secundarios que hay, ¿verdad? Especialmente en el tiempo de quimioterapia, yo estuve 6 meses en quimioterapia, tuve 16 quimioterapias y generalmente, pues como te contaba, hay diferentes tipos de cáncer. El que a mí me diagnosticaron se llama cáncer de mama triple negativo y estaba en un estadio avanzado, pero no había hecho metástasis. Entonces, hay diferentes protocolos y a mí me dieron el protocolo de 16 quimioterapias, cuando generalmente como a la media de mujeres es un promedio de 8. Es decir, yo tuve el doble. Ujú, Y al principio no se sentía tanto, pero como se va acumulando la medicación, yo me sentía totalmente como que si yo no era yo. O sea, físicamente me veía, yo no sabía quién era. em, y no solo al verme en el espejo, sino había muchas cosas que yo había dejado de hacer. Como yo no quería salir, yo no quería ver a mis amigos ni a mi familia, porque me estaba muy cansada y creo que eso nadie lo entiende hasta que lo vives y yo estaba muy cansada, muy, muy cansada. Entonces no me sentía yo, porque yo me gusta salir, me gusta compartir, pero no me sentía yo. Entonces me refiero a que me tomó tiempo conectar con mi nuevo cuerpo al volver a sentirme yo, al volver a hacer cosas que yo hacía. Entonces, las cosas que me ayudaron mucho, pues primero vivir el duelo y llorar, 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 enojarme, enojarme mucho, quejarme, porque a veces creo que no se nos permite eso. Y yo viví ese proceso lo más sincero que yo pude, conmigo misma, con los demás. Entonces fui muy sincera con lo que sentía físicamente, emocionalmente. Me ayudó mucho poder verbalizarlo, poder escribirlo. Yo abrí una página especialmente para contar cómo lo vivía y fue un desahogo para mí expresar, ¿verdad? Y no decir estoy bien, porque no, me está llevando la frega, no estoy bien, no me siento exacto. bien, Ujú, no quiero esto, necesito esto, quiero esto. Entonces, a mí me sirvió mucho ser sincera, porque creo que se espera como que uno siempre sea fuerte, no solo en la vida en general, sino como paciente oncológico, te ponen muchas etiquetas y a mí eso lo voy a decir abiertamente, pero a mí me molestaba mucho, porque ujú. yo no sentía que podía hacer eso, o sea, yo no me sentía como una guerrera, yo no me sentía como una luchadora, yo decía, estoy en el momento más débil de mi vida y alguien me está diciendo que yo soy una guerrera, y yo decía, no, no ¿Y cuándo quiero. se acaba la guerra? Sí, o sea, ¿en qué momento yo me elegí meterme aquí? O sea, Claro. Em, sí fui muy sincera conmigo misma, me sirvió mucho, como te decía, verbalizarlo, escribirlo. Obviamente llevé un proceso de terapia en ese momento. Ujú, He llevado diferentes como procesos de terapia. Ahorita estoy llevando otro para reestructurar mi vida después de eso que pasó y claro. procesar todo eso que pasó, pero en ese momento me sirvió como para ir aceptando, ¿verdad? Entonces, me sirvió mucho mi proceso de terapia, me sirvió el pedir ayuda, ¿verdad? Como te decía, decir, no soy fuerte, me siento muy débil, me siento cansada, necesito ayuda, no puedo cargar con esto sola, no lo quiero cargar en silencio. Eso creo que me ayudó mucho y el poder sostenerme de mi red de apoyo también, ¿verdad? Como Mm, identificar quiénes eran mi red de apoyo em, y también como el apoyo de mucha gente, a veces conocida, a veces no. Eso me ayudó mucho. buenísimo. Dijiste algo bien importante y creo que todo paso, digamos, de recuperación, ¿verdad? Es justamente empezar con la aceptación de que de verdad a veces no podemos solos. Creo que eso es como una de las claves para
cualquier proceso, cualquier persona que nos esté viendo, ¿verdad? Pasando por un proceso difícil, es justamente esta parte de entender que no somos los guerreros, ¿verdad? O por lo menos en esta parte no siempre vamos a ser los que todo lo pueden y que somos full guerreros en nuestras batallas, ¿verdad? Sino que aceptar también de que no podemos solos y justamente anclarnos de otras personas nos hace Mm, también dar esos pasos, ahí sí que de fe, mm, en medio de todo esto que tú estabas pasando, ¿verdad, Michelle? Gracias por compartir parte de tu historia. Me gustaría también que nos contaras qué crees tú que fue clave, digamos, porque hemos estado hablando también de la aceptación, del duelo, mm. de cómo lo fuiste asimilando, de cómo lo fuiste transitando. ¿Qué crees tú que fue clave, digamos, en ese proceso de aceptación y de transición en el duelo? Bueno, creo que, como te compartí antes, el poder aceptar cada una de las emociones que estaba viviendo, ¿verdad? Ujú, Em, Creo que es básico en el duelo no pelearte con lo que sientes, porque si peleas, te quedas anclado a eso y no avanzas. sí, Entonces, no pelearme con lo que sentía me ayudó mucho a ir asimilando las cosas, ¿verdad? Hubo un momento de shock, ¿verdad? ujú, Luego un momento de negación, yo no podía creer lo que estaba pasando hasta que, por ejemplo, se me empezó a caer el cabello. Yo dije, "Uf, es cierto esto que está pasando, o sea, no, me está pasando a mí". ujú, Em, ese momento de negación también lo viví. Hubo mucho enojo también, no solo por el cansancio, sino mucho enojo de muchas preguntas que no tenían respuesta, ¿verdad? De por qué yo te las típicas, por qué yo, por qué a mí, por qué ahora. Creo que todos hemos tenido esas preguntas, pero al final fue como, bueno, ya, o sea, me pasó y podrías, ajá, ¿qué podrías responderle a una persona que nos esté viendo que justamente se esté haciendo ese tipo de preguntas? que no hay respuesta, que a veces en la vida uno avanza cuando acepta que no todo tiene una respuesta, ni una solución rápida, porque en momentos así te haces tantas preguntas y creo que lo he visto también con mis pacientes, ¿verdad? En momentos de mucho dolor hay Exacto. mucho cuestionamiento y ese mismo cuestionamiento hace que se mantenga el malestar, ¿verdad? Entonces, claro, ahora yo lo digo porque ya no estoy ahí, pero hay preguntas que no tienen una respuesta. Hay cosas injustas en la vida, hay cosas crueles, hay cosas que no elegimos y nos pasan. Em, Esa es otra cosa, ¿verdad? Que no, que hay cosas que no nadie creo que elegiría sufrir, pero a veces nos toca. Y parte del duelo es eso, ¿verdad? Como no pelearte con lo que sientes, sino que ir aceptando lo que vas sintiendo. Hubo mucho enojo, como te decía, Ujú, con la vida, con los demás, con la enfermedad, con mi cuerpo, hasta que yo identifiqué que no estaba enojada con alguien específicamente más que con la enfermedad como tal, ¿verdad? exacto. Entonces, eso hubo también mucha tristeza, mucha tristeza por todo lo que perdí, no solo físicamente, sino el cambio de vida que tienes. Yo no trabajé, por ejemplo, un año, fue una decisión que yo tomé por mí misma, y fue un año de mucha reflexión y a veces lo extraño porque yo prioricé todo, era como mi salud y nada más, dejé de trabajar, no estaba estudiando, viví una vida muy tranquila, em, donde yo disfrutaba de cosas muy pequeñas como que podía caminar, ¿verdad? Habían días donde me dolía mucho, yo no me quería ni levantar. Entonces cuando yo caminaba, cuando comía, ¿verdad? Uno da por sentado muchas cosas. Nosotros ahorita, ay sí, ahí está la comida, comemos, pero las primeras veces en donde yo no podía ni comer, porque todo me daba náusea, porque yo vomitaba todo, porque no podía oler nada.
fue bien difícil. Entonces, el valorar esas cosas tan pequeñas, tener tu cuerpo completo, tener tu cabello, o sea, yo me acuerdo y yo digo, no puedo creer que estuve ahí. Y eso me hace reflexionar el tipo de vida que yo quiero tener ahorita, ¿verdad? Em, una vida, creo que ahorita la vida es como muy acelerada, muy productiva y tienes que trabajar y tienes que hacer y tienes que tener y tienes que lograr y tienes... Y uno dice, bueno, ¿y en qué momento Disfruta. disfruta vivir? Ujú, exacto. Entonces, eso es parte del duelo todavía que yo digo, bueno, y el duelo de ahora, de esto es lo que fui, esto es Sí, lo que, eso ya no soy, ya no me veo, ya no pienso. Ese proceso de duelo también por el cambio. Entonces, creo que en los procesos de duelo es bien fundamental que seas sincero con lo que sientes, que lo abraces, que lo aceptes, em, que lo compartas. Que lo ujú, compartas ayuda mucho porque te das cuenta que tal vez hay otras personas que también lo están viviendo. Entonces, eso, ¿verdad? Y aún ahora, a pesar de los 2 años que pasaron, yo a veces lloro y yo digo, pues extraño mis senos porque a mí me quitaron mis 2 senos. Y yo digo, bueno, pues sí, es normal, ¿verdad? Es normal claro, extrañar, es ujú, normal que me hagan falta, es normal sentir que no están, ¿verdad? Porque me quitaron mis 2 senos y tengo implantes mamarios, es decir, me hicieron una reconstrucción, pero aún así eso no quita que me duela a veces que no estén, que lo recuerde, y a veces lloro todavía por lo que pasó, claro, pero creo que eso mismo me ha ayudado a darme cuenta que pasó, pero o sea, que no estoy ahí, sino que ya pasó y es normal a veces volver a llorar y volver a sentir nostalgia porque uno cree que, ah, bueno, ya lo superé, ya no voy a volver a llorar y ya no me va a doler otra vez. Mm, no importa los años que pasen, no, a veces duele todavía. Ujú. duele. Más en esta parte me imagino yo también de la reconstrucción de algo que estás hablando, que es tan importante. No solo te estás reconstruyendo físicamente o te reconstruyeron físicamente, sino empezar a tratar de reconstruir la nueva imagen que tienes ahora. Me imagino que ha sido bastante complejo. Y alguien que está tratando de reconstruirse después de pasar por una situación tan dolorosa como la tuya, Michelle, ¿qué le podrías aconsejar o decir que te ha funcionado a ti, ¿verdad? En este proceso para poder aceptar, digamos, los cambios, ¿verdad? Físicos y emocionales que has tenido. Fíjate que yo lo describía con mi terapeuta que después de algo así, o después de vivir un evento adverso, ¿verdad? Como primero yo no quería aceptar que había vivido un evento así. Es decir, yo no quería aceptar, fue una situación tal vez traumática para mí. Yo no quería decir que yo había vivido un evento traumático. Y no sé por qué, no sé, todavía no entiendo por qué yo me peleaba tanto con la idea de aceptar que eso. Entonces, em, cuando se lo describí a mi terapeuta, yo le decía, después de todo lo que pasó, se siente como que si fuiste a un bosque y quemaron todo el bosque y tú no te diste cuenta que se estaba quemando porque tú estabas ahí adentro, obviamente sintiendo el calor y la llama, pero no entendías del todo y no veías cuánto había afectado el bosque. Pero ahorita que ya pasó y que ya me distancié de esa situación, yo sentía como que mi bosque no tenía nada, o sea, no había nada. Tenía cenizas, no había nada. Y me tocaba reconstruir mi vida, es decir, ¿cómo le hago para empezar a trabajar? Porque yo misma decía, nadie va a querer ir con una terapeuta o con una psicóloga que vivió algo así y que fue tan vulnerable con su historia. Esa era mi idea, errónea, pero ya, ¿quién va a querer ir con una psicóloga que dejó de trabajar un año, que vivió esto, que compartió esto de su vida?
como que yo misma me hacía de menos y decían, nadie va a querer ir conmigo si yo dejé de estudiar, dejé de trabajar. Hay un montón de psicólogas allá afuera con más experiencia que yo, con más estudios que yo. Y decía, Mejor no lo hago". Entonces, fue como volver a construir todo, ¿verdad? Mi trabajo, mis estudios, mi cuerpo, Ujú, recuperar la fuerza y la resistencia que perdí, em, recuperar mi, mi relación con mi esposo, porque no, obviamente no fue la misma y no es la misma después de eso. Em, Recuperar la relación con mi cuerpo, ¿verdad? ujú, Esa conexión de nuevo de cómo lo quiero ver ahora, como un cuerpo que tuvo cáncer con un montón de cicatrices o cómo quiero verlo, cómo quiero tratarlo. Entonces me ayudó mucho eso de aceptar lo que había pasado, de verme al espejo y decir, tengo 7 cicatrices aquí y eso me recuerda, ¿verdad? Que estoy viva. No verme como, ay, me hace falta esto, eh, tengo 7 cicatrices, como, pues sí, tengo 7 cicatrices y eso me recuerda que yo estoy aquí y que tuve cáncer y que necesito cuidar mi cuerpo. Y verlo de esa forma me ayudó mucho. Entonces, creo que influye mucho en la forma en cómo tratamos nuestro cuerpo cuando estamos enfermos o cuando tenemos una enfermedad crónica, porque generalmente a ti te diagnostican una enfermedad crónica y tú dices, es que mi cuerpo no sirve o hay algo malo en mi cuerpo. exacto. Creo que Ujú, así se cronifica aún más la enfermedad y tú no la aceptas. Entonces, decir, bueno, sí, tengo esta enfermedad, pero no solo tengo esta enfermedad, tengo muchas otras cosas en mi vida y necesito hacer algunas adaptaciones y algunos arreglos que me van a costar, pero influye mucho, ¿verdad? En cómo tú ves la enfermedad. em, no siempre la vas a aceptar. A ujú, veces hay días donde te vas a enojar por tener lo que tienes, pero em, eso creo que es fundamental, la confianza que tú tengas de decir, bueno, sobreviví, ¿qué quiero hacer con mi vida? Em, ¿Cómo me quiero tratar? Si toca empezar otra vez, pues empiezo otra vez ujú, y va a costar, sí, pero no hay forma, ¿verdad? No hay otra forma de reconstruir tu vida si no lo intentas. exacto. ¿Con qué empezaste tú, Michelle, a reconstruir tu vida? Mm, Creo que con lo que más extrañaba, que era trabajar. Em, Ajá, Fíjate que yo estuve 10 meses sin, como te decía, sin trabajar y una amiga me invitó a dar un taller ajá, y yo decía, ¿cómo voy a dar un taller? ¿Cómo voy a dar taller después de tantos meses? Todavía me sentía algo insegura con mi imagen, especialmente porque no tenía mucho cabello. Entonces yo decía, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Entonces di ese taller y de ese taller me escribió una persona y me preguntó si yo daba terapia. Y yo dije, "Mm, pues esta es mi oportunidad, ¿verdad?". Entonces empezar. Ujú, empecé con uno, dos, y poco a poco, ¿verdad? Entonces empecé reconstruyendo mi vida laboral. También empecé a cuidar mucho mi alimentación durante el proceso y mi cuidado, ¿verdad? Del cuerpo con citas médicas, ¿verdad? Porque el autocuidado físico puede verse diferente en cada persona. Para mí, autocuidado es ir a mis citas médicas. ujú, Entonces, empecé a ir a mis citas médicas, llevé un control de mi alimentación, em, después me inscribí al gimnasio, tenía ciertas limitaciones aún por la operación, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues voy a intentar poquito a poquito con lo que pueda hacer. Entonces toda la gente con el gimnasio igual, como esa sensación de todos están más avanzando y yo no, y todos están empezando y yo no. Yo dije, bueno, pues así se empieza, entonces empecé a ir al gimnasio poco a poco, empecé a cuidar mi cuerpo, hasta ahora lo sigo haciendo, ¿verdad? Conocer mis límites físicos y mis límites em, de cosas que tal vez no puedo hacer como todos, ¿verdad? Y aceptarlo, entonces reconstruir también esa relación y nutrirla
que aún estoy en ese proceso. Mi relación de pareja también, ¿verdad? Él vivió conmigo todo esto. Tuvimos momentos muy vulnerables en donde yo decía, bueno, pues, ¿estás seguro de seguir conmigo? ¿Estás seguro? 100% porque no me voy a ver igual que otras mujeres. Y él siempre estuvo ahí. Entonces, después de ese momento, creo que nuestra relación eh, fue mucho, se fortaleció mucho, mucho más. Aunque sé que esto no pasa con todas las mujeres, te he de decir. Exacto, exacto. Lo pude ver con mis compañeras. Entonces, ir poco a poco, sin exigirme. Eso me enseñó mucho, o sea, sin exigirme y sin compararme, decir, bueno, pues esta es mi vida, esto es mi cuerpo, esta es mi realidad. Voy a empezar, ¿verdad? A hacer cosas que a mí me gustan y que a mí me hacen bien, que no tienen que verse igual que la de otros, ¿verdad? Mm. Rescato muchas cosas positivas de lo que compartes, Michelle, y una de las cosas que más me gustaría recalcar es las pausas, la paciencia, el trabajo personal, ¿verdad? El no compararse, el cómo empiezo, si después vi mi bosque en cenizas, un día a Ujú, la vez, ujú, ujú. ¿verdad? Creo que hay mucho, mucho que rescatar de todo lo que has compartido, pero ahora sí, como ya vamos llegando al final, te agradezco muchísimo por haber compartido parte de tu historia, por haberte vulnerado en este espacio y, y también se me hizo un nudito, ¿verdad? El escucharte, el, el compartir este espacio contigo. em, Así que la empatía, ¿verdad? O el ser humano, pues siempre vamos a ser seres humanos y siempre vamos a sentir muchísimas cosas. Entonces me gustaría que finalizando puedas aconsejar o dar algunas palabras, ¿verdad? De aliento a alguien que esté pasando por una situación similar, ¿verdad? ¿Qué te gustaría decir? Yo sé que cuando hay un evento así, es muy fácil pensar en que nos vamos a morir, porque realmente es una situación que pone en riesgo nuestra vida. Em, entonces, creo que a mí me hubiese gustado escuchar que cáncer no significa muerte, porque a veces pensamos así, ¿verdad? Por lo delicado, por pues los efectos secundarios, porque no siempre funcionan los tratamientos, porque a veces vuelve, porque a veces está avanzado. Entonces asociamos cáncer con muerte y me hubiese gustado mucho escuchar que no me iba a morir, ¿verdad? Ujú. Em, y también creo que esto es fundamental, el poder tener algo a que aferrarnos. O sea, si no te quieres morir, por qué quieres vivir, ¿verdad? Si Ujú. el tratamiento es muy fuerte, ¿por qué lo quieres llevar? Si los efectos secundarios son obviamente dolorosos e indeseados, ¿qué te hace el poder soportarlos? Como tener algo de lo que aferrarte. Ex- Em, ujú. eso, eso es, a mí me ayudó mucho decir, bueno, yo quiero vivir porque quiero todavía, estoy muy joven, quiero seguir haciendo muchas cosas, quiero vivir, quiero tener experiencias, quiero obviamente seguir trabajando, quiero viajar, quiero conocer, quiero vivir, o sea, quiero disfrutar de muchas cosas y de alguna forma lo hice cuando llevé mi tratamiento y lo agradecí mucho. Entonces, el poder tener algo a que aferrarte, es decir, un ¿para qué quieres quedarte aquí? ¿Y para qué quieres someterte a un tratamiento, verdad? Porque es muy fácil desilusionarte, decir, bueno, me dio cáncer, ya ni modo, eh, ya no hay nada que hacer. Y sí, sí hay muchas cosas que hacer todavía, aún a pesar del cáncer, aún a pesar del estadio en donde estás. Entonces creo que eso, el poder tener algo, ¿verdad? A lo que aferrarte, el poder tener paciencia durante el proceso
que es muy difícil, pero el poder tener paciencia de saber que ese momento en el que estás no va a durar para siempre, o sea, sí va a acabar, sí va a tener un fin. Em, no querer aparentar que eres fuerte. Mm, que está bien pedir ayuda, es necesario, ¿verdad? Está bien, inclusive es necesario. Em, no tenemos que ser fuertes todo el tiempo, ni aparentar serlo, ¿verdad? Ni vivir nuestro proceso solos. Creo que Ujú. esa parte también me gustaría recalcarla entre algunas de las cosas que mencionaste que son bien importantes, Michelle. No tenemos por qué vivir nuestros procesos solos y tener redes de apoyo, pues también es fundamental, ¿verdad? Bueno, yo agradezco mucho que hayas compartido tu historia conmigo en este espacio. Eh, Gracias. Agradezco que hayas aceptado la invitación para poder compartirlo. 像独自孤岛，遇下雪的风暴，看自己存在的渺小，消失在无人的街道，眼抽离的一个拐角，刚发现的光芒照耀，分手我寻到解药，但 it's love yourself。